Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartirles la palabra de Dios en este domingo. Vamos a leer acerca de Juan en el capítulo 6 del versículo 60 al 66. Dice la palabra de Dios: al oírlas, se refiere a las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a orar, hermanos, para empezar esta predicación. Señor Dios, Padre, te agradecemos mucho esta bendición de que podamos recibir de tu voz, de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo en este día, Señor. En esta mañana queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos puedas llenar de bendición, que nos puedas llenar de esa vida que tú das, Señor. Te agradezco, Padre, que me des la oportunidad de hoy compartir con mis hermanos y tratar, Señor, de que tú hagas en nuestros corazones, Señor, la voluntad de nuestro Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú habites en nosotros y entre nosotros, Señor, y que nos permita, Señor, cumplir tu voluntad en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, a todos los que han de ser llamados, y traigas, Señor, a todas las personas a arrepentimiento verdadero, Señor, a entendimiento verdadero de tu palabra y de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Edifica nuestras vidas este día, Señor. Edifícanos, Señor, y llénanos de tu revelación absoluta, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy, y te pedimos en el nombre de Jesús que todos allá en sus casas o en donde nos estén viendo, Señor, tengan ese toque de tu Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres omnipresente, Señor, y estás en todos lados con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues iniciamos así, mencionándoles un poco el antecedente de estas palabras de Jesús. Esta situación viene de lo que predicó el hermano Arturo la semana pasada, hablando acerca del contexto del pan de vida, que vienen platicando pues desde hace 3 semanas. Es una situación importante en la palabra de Dios, y en el versículo 54 de este mismo capítulo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo es muy importante y tiene mucho que ver con la predicación del pan de vida y del alimento que da Jesús en su carne y en su sangre para vida eterna. Sin embargo, estas palabras eran muy difíciles de entender para la gente judía. La gente judía tenía un antecedente histórico que las personas podían comer o beber su sangre. Entonces se contrapone, digamos, lo dicen, este cuate, este predicador, este judío, este maestro, empieza a decir que nos tenemos que comer su carne y beber su sangre. Entonces ellos lo toman de forma literal y empiezan a hacerse ideas. ¿Qué había pasado en el antecedente histórico que les menciono? En Lamentaciones, Jeremías habla acerca de que se comerán entre los judíos por el sitio de Jerusalén. Él predica en el capítulo 2 de Lamentaciones y en el capítulo 4 de Lamentaciones, menciona acerca de estas profecías de que en Jerusalén se comerán entre ellos. Y en Ezequiel también, en el capítulo 5, también se da esa situación de que profetizan que se van a comer entre los judíos. Y sucede, hermanos, en el sitio de Jerusalén sucede,
Y hay un versículo que me gusta de la Segunda de Reyes en el capítulo 6. Son dos versículos, el 28 y 29. Van con el rey. Y entonces el rey dijo, ¿qué pasa? Ella respondió, esta mujer me dijo, da a tu hijo para que comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo hoy, y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Esta situación denota la desesperación que tenía el pueblo de Israel, en donde se comían a sus propios hijos. Y van con el rey y expone su caso de que la otra le escondió al hijo porque no querían que se lo comiera. Es una situación de un sitio bastante riguroso que tenían las tropas de Nabucodonosor, que tenían sitiado a Jerusalén y nadie podía salir de la ciudad, y entonces empiezan a comer entre ellos. Entonces cuando Jesús les dice, coman mi carne y beban mi sangre, ellos lo toman literal. Dicen, este profeta, porque en ese entonces consideraban a Jesús quizá como un profeta, este profeta está diciendo que nos lo vamos a comer para tener vida eterna. Entonces ya había un contexto de canibalismo. Ahora, la otra es que yo lo resucitaré. Para los judíos también esta parte de resucitar era dos grupos de influencia importantes, que eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían en la resurrección. Cuando Jesús les dice, oigan, coman mi carne, beban mi sangre, yo los resucitaré, ellos dicen, ¿qué nos vas a resucitar si no existe la resurrección? La resurrección de los muertos no existe. Entonces todos los que eran saduceos o que pertenecían a esa corriente, simplemente la corriente ideológica no tenía, o esa secta no tenía el contexto de la resurrección, no tenía la creencia de la resurrección. Entonces iba en contra de las creencias religiosas de los saduceos. ¿Esto por qué lo digo? Porque si llega un profeta y les empieza a decir que se coman su carne, que se beban su sangre, que va a haber resurrección, y ellos les contrapone o les mueve el mundo, se los cambia, porque dicen, ¿qué está diciendo? Está diciendo palabras de loco, son locura, ¿de acuerdo? Bueno, en esta mañana vamos a ver, en esta palabra de Dios, en este fragmento, vamos a exponer por qué el Espíritu Santo da vida a través de las palabras de Jesús. Las razones por las cuales el Espíritu Santo da vida a través de estas palabras. En el primer versículo que vamos a analizar, que es el versículo 60 de nuestro texto, la palabra de Dios dice así. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué el Espíritu Santo da vida por medio de las palabras de Jesús? Pues da vida porque el Espíritu Santo revela la palabra de Jesús, y entonces les revela la vida a través de la palabra de Jesús. Sin embargo, ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, lo que tú me estás diciendo no lo puedo oír, no puedo entenderlo, no me es revelado a mí. Ellos están oyendo, pero prácticamente dicen, esto no lo puedo oír, me es difícil oír. Esta situación se ve anteriormente en las parábolas de Jesús. Jesús empieza a hablar en parábolas, y en Mateo 13 mencionan la situación de que dice, oyendo no oyen y viendo no ven, porque así se cumple la profecía del profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, los versículos 9 y 10, menciona esto. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa su corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus oídos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él santidad.
sanidad, perdón. Para ella, para él, sanidad. Entonces, Jesús hablaba, pero estas palabras eran duras. Y los apóstoles decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, nosotros no tenemos que engrosar nuestro corazón, endurecer nuestro corazón. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele esa palabra de vida, esa palabra que da vida. Tú, hermano, que me estás viendo en este momento, tienes que pedir al Espíritu Santo que te hable. Cada vez que leas la palabra de Jesús, esta tiene que ser revelada a tu vida de forma personal. No habla en vano el Espíritu Santo, habla para vida eterna. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios a través de Jesucristo. Necesitamos escuchar las palabras de Jesús a través del Espíritu Santo. Que sea revelada esta palabra a través del Espíritu Santo para vida. Eso es lo que dice ese simple versículo, que es el primero que vamos a analizar. Vamos a seguir viendo otra razón por qué el Espíritu Santo da vida por medio de las palabras de Jesús. Vamos a los versículos 61 y 62. El versículo 61 y 62 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Jesucristo les estaba diciendo que esta palabra era algo como que muy básico. Pero primeramente, la razón principal del por qué el Espíritu Santo da vida a través de estas palabras de Jesús, o la segunda razón que vamos a ver, es porque el Espíritu Santo los confronta con su pecado. El Espíritu Santo no habla nada más para que se oiga bonito, sino el Espíritu Santo actúa en el corazón de las personas. Y entonces les dice: ¿esto os ofende? ¿Esto que les estoy diciendo os ofende? Esa es la traducción que da la Reina Valera. ¿Esto os ofende? Pero la palabra ofender, el verbo que está usando es escandalicei en el griego. Escandalicei significa algo más, significa hacer tropezar, significa caer, significa hacer caer o poner tropiezo, o escandalizar. Entonces realmente Jesús lo que estaba diciéndoles a los apóstoles en esta parte era decir: esto que yo les estoy diciendo los hace caer, los hace menguar en su fe, los hace dudar de mí, esta palabra los hace tropezar. Entonces nosotros podemos estar escandalizados por lo que nos está diciendo Dios a través de las palabras de Jesús, o podemos vernos confrontados a través de la palabra de Jesús y decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No cerremos nuestros oídos, escuchemos la palabra y aceptemos esta confrontación y cambiemos, porque la palabra de Dios es vida. Y el Espíritu Santo revela esa palabra, pero para redarguir el corazón de las personas, para atraer el corazón de las personas a Dios. Entonces, nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos revele la palabra, pero a la vez, cuando nos confronte la palabra, que no nos haga tropezar, que esta palabra no mengue nuestra fe, sino que esta palabra nos fortalezca y nos haga cumplir la voluntad de Dios. En el otro versículo dice: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre regresar a donde estaba? Está hablando de la ascensión de Jesús y está hablando de un milagro increíble que van a ver. Entonces les está diciendo: pues van a ver cosas maravillosas. Ahora, si lo que les hemos venido predicando, mis hermanos han venido predicando acerca de que por qué veían alimentación de 5,000 personas, que ya nos explicó el hermano Arturo que quizá fueron como 10,000 entre mujeres y niños también, que lo querían hacer rey porque era un milagro sorprendente, masivo, digámoslo en ese contexto histórico. Y también estaban hablando de que la gente se agolpaba para que fuera sanada, para que viera esos milagros. Sana a un paralítico, sana a un leproso, le devuelve la vista a un ciego. Estamos hablando del profeta, ¿no? El profeta que había de venir a liberarnos, el Mesías,
o de quién es este hombre, ¿de acuerdo? Pero les dice, ¿esto los escandaliza? Pues van a ver cosas mayores que lo que están viendo. Entonces, a mí me gusta mucho la palabra de Dios en la parte de, esto de se cumple, esto que dijo Jesús se cumple, en realidad sí los hace ver la ascensión, y los hace ver la ascensión en Hechos 1:9, menciona esta parte, pero me gusta más el cierre del Evangelio de Marcos en el capítulo 16, en donde dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, tenemos a Dios, que es Jesucristo vivo, que está en el cielo, está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, lo vieron, y esto existe, y entonces, ¿esto nos va a escandalizar? ¿O nos va a fortalecer en la fe? ¿O nos va a dar vida? El Espíritu Santo da vida a través de las palabras de Jesús. Vamos a ver otra razón por la cual el Espíritu Santo da vida a través de las palabras de Jesús. Y esto se encuentra en el versículo 63. En el versículo 63 es, pienso yo, el versículo esencial o el más importante de estos versículos, en donde dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que habla Jesús son Espíritu y son vida. El Espíritu Santo da vida, eso es lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Pero de igual forma, el Espíritu Santo no solo da vida, sino que en la Reina Valera se traduce como el Espíritu Santo da vida. Sin embargo, el verbo que usa es el verbo estin, y se encuentra escrito en un verbo activo presente. El presente activo es una acción que está sucediendo en ese momento. Es decir, en este momento yo estoy predicando, en este momento. No es que yo predico, sino que en este momento yo estoy predicándoles la palabra de Dios. Igual el Espíritu Santo, en este momento te está dando vida a ti. Te está dando vida a ti, hermano, y nos está dando vida a nosotros. Cualquier persona que quiera recibir el Espíritu Santo, en este momento Él se encuentra dando vida, es un presente activo, es algo que está sucediendo. Entonces, el Espíritu Santo está dando vida. Y de igual forma, más adelante, empieza a hablar de la palabra de Dios. La palabra es Espíritu, la palabra es vida. No usa un verbo en pasado ni un verbo en presente, es un presente activo, es algo que está sucediendo. Entonces, la palabra de Dios está dando vida. Es lo que dice el versículo. La palabra de Dios está dando vida, la palabra de Dios es Espíritu y el Espíritu está dando vida. Hace un comparativo de la carne. Dice, la carne para nada te aprovecha, pero el Espíritu Santo está dando vida. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo te está dando vida a ti en este momento si tú decides clamar a Él y recibirlo. Entonces, hermano, si tú te sientes morir, si tú sientes que ya no puedes más, si tú te sientes frustrado por alguna situación, no tienes intolerancia, enojo, ira, alguna situación que te haya impedido seguir creciendo en el Espíritu Santo está dando vida en este momento. Y la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es vida. Y no solo es vida, sino está dando vida en este momento. Eso es lo que dice este versículo. No tienes que esperar para que te dé la vida, no es que te la haya dado, sino que hoy, en este momento, en esta mañana, hermano, tú puedes recibir la vida, porque Él en este momento está dando vida. Vamos a seguir con otra razón del por qué el Espíritu Santo da vida por medio de las palabras de Jesús. El Espíritu Santo en el capítulo 64 se menciona lo siguiente, dice en el capítulo 64, en el versículo 64. Dice así: primero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Es decir, Él conoce a todos,
¿Por qué está dando vida en este momento? ¿Por qué las palabras de Jesús dan vida? Porque Él conoce a todos y ya sabe prácticamente quiénes creen, quiénes no y quiénes le van a entregar. En ese momento Él ya sabía y ya tenía en todo, digamos que ya tenía el conocimiento previo, ¿no? Sin embargo, tenemos que cuidarnos de algunas malas interpretaciones de predestinación, de que ya para qué hago si ya está todo definido. En la segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, la palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo murió por todos nosotros. Jesucristo murió por todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo son borrados con su sangre. Sin embargo, hay algunos que se van a arrepentir y hay algunos que no. Hay algunos que creen y hay algunos que no. Pero eso no quiere decir que esté predestinado, sino que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Espíritu Santo nos conoce y ya sabe quiénes estamos pecando, quiénes no estamos pecando, quiénes están arrepentidos realmente de corazón y creen en Él, y quienes de plano no creen. Entonces, el Espíritu Santo sí conoce tu corazón, sin embargo es paciente, te ha tenido paciencia y está dándote la oportunidad de que en este momento tú puedas arrepentirte. Él está dando vida en este momento. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la palabra de Jesús, el Espíritu Santo da vida a través de la palabra de Jesús. En el versículo siguiente, en el versículo 65, vamos a seguir leyendo, dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esta es una situación muy impactante, porque no dice si alguno es creyente, sino dice: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, es un regalo del Padre. Y dice, si no le fuere dado, está traducido así, pero es es algo que dice, es una preposición en donde dice que viene desde dentro del Padre. Es decir, viene desde dentro de Dios. Si no vienes desde dentro de Dios, si no viene desde tu espíritu mismo, del Espíritu Santo mismo, no puedes venir a Él. Una cosa es que tú puedas racionalizar la palabra de Dios, y otra cosa es que venga del Espíritu, que venga de Dios. Entonces necesita venir de Dios, necesitas proceder del Padre. Si tú quieres proceder del Padre, si tú quieres venir desde el Padre, necesitas pedirle al Espíritu Santo que te dé esa vida, para que tú procedas del Padre y puedas ir a Jesucristo. El Espíritu Santo te revelará a Jesucristo. No es tu intelecto, no es un ritual, no es un bautismo, no es nada de eso, sino es el Espíritu Santo. Él puede darte esa procedencia del Padre. Yo procedo del Padre, yo soy del Padre, y por eso puedo ir a Jesucristo, porque lo conozco. Entonces, el Espíritu Santo sigue dando vida. Y en el siguiente versículo pasa a lo siguiente: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es triste, hermano, porque muchas personas están amarrados a una religión, no proceden del Padre, sino están ritualizados o están enseñados o puestos como algunas tradiciones. Y lamentablemente esas tradiciones no van a salvar a nadie. Jesucristo es el único Señor y Salvador de nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar a Jesucristo, entonces nosotros somos religiosos, pero no hemos entendido realmente que debemos proceder del Padre. Y estas palabras, las palabras de Jesús, no nos están dando vida. Nos están llenando el intelecto,
pero no nos están dando vida. ¿Lees la palabra y te sientes muerto? ¿Lees la palabra y no puedes entenderla? ¿Lees la palabra y no te está dando vida? Entonces tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé vida a través de las palabras de Jesús. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que les he comentado en esta mañana, está dando vida a través de las palabras de Jesús. Ya dimos varias razones por las cuales esto está sucediendo y estos versículos las sostienen. Entonces, en este día, hermano, ¿tú pedirás al Espíritu Santo que te revele la palabra? ¿Pedirás tú, hermano, que es el Espíritu Santo, que el que está dando vida, te llene y te permita recibir esa vida y esa procedencia del Padre? ¿O harás como estos discípulos que muchos de ellos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo no la puedo oír. Entonces, con permiso y ahí nos vemos. Cuando viene la prueba, cuando viene esa confrontación con tu pecado, ¿te vas a ir? ¿O te vas a quedar con Jesús? Y vas a comer de su carne y beber de su sangre. Y Él te va a resucitar. Te va a resucitar y te va a dar vida en el día postrero. Y entonces Jesucristo ya nos da la vida a través de las palabras que Él predicó, y ya el Espíritu Santo está en este momento dándote vida a través de la palabra de Jesús. Entonces lo único que tenemos que hacer es llenarnos de esa vida y hacer que nosotros realmente quitemos nuestra religiosidad y empecemos a entender que solo a través del Espíritu Santo la palabra de Jesús nos va a dar vida. No es que te aprendas la palabra de Jesús, te la puedes aprender y va a ser de bendición, pero tú tienes que entender que Jesucristo da vida, el Espíritu Santo da vida a través de las palabras de Jesucristo, porque Él es el que te revela a Jesucristo. Hermano, vamos a orar en esta mañana para que Jesús nos muestre esa palabra, que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo y nos revele a Jesús en cada palabra de Dios. Porque quiero decirte, hermano, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesucristo está en la palabra de Dios. Solo tienes que entenderla a través del Espíritu Santo y verás todos los tipos, todas las revelaciones de Jesús, todos los símiles, todas las situaciones que Jesús ha existido desde Adán y Eva, porque ese es el plan perfecto que tiene Dios para volver a nosotros, para que nosotros podamos estar con Él. Entonces, vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre por esta palabra, Señor, por esta bendición que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas el que edifique nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos reveles de tu palabra, Señor, nos reveles la palabra y nos muestres a Jesús. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que tú seas, Espíritu Santo, el que llene nuestro corazón de vida, Señor. Tú estás dando vida en este momento, Señor. Tú sabes que la palabra es revelada a través de ti, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que tú llenes, Señor, nuestros corazones y nos ayudes, Señor, a proceder a ese arrepentimiento. Porque nosotros, Señor, creemos que tú eres el pan de vida, Señor. Ese pan de vida que necesitamos comer y beber, Señor, de ti, Señor Jesús, porque tú eres grande y poderoso y tú nos revelas, Señor, esa bendición, Espíritu Santo. Y te pedimos que tú nos ayudes a proceder del Padre, que tú seas el que nos ayude a que desde el Padre nosotros recibamos, Señor, esa bendición, esa revelación, ese Espíritu. Les agradezco, hermanos, y les doy muchas bendiciones. Les pido que oren y que vean nuestras transmisiones. Los invito a seguir en los devocionales y en las predicaciones que tienen nuestros hermanos para alimentar nuestro espíritu, para pedirle al Espíritu Santo que nos revele su voluntad. Que pasen una bonita tarde y que Dios los bendiga.